Saludos, estimados y estimadas estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Yo soy el tutor Pedro Solís y esta es la asignatura Ética y Política del primer cuatrimestre del año 2025. Esta segunda tutoría va a estar enfocada en los aspectos evaluativos de la asignatura, mientras que la primera está enfocada en los aspectos administrativos. Sin embargo, vamos a mencionar algunos temas que también fueron mencionados en la tarea, en la videoconferencia número 1, para que tengan un contexto más claro de qué va esta segunda tutoría. Vamos a hablar de algunos temas que ya se dieron en la primera tutoría. Por ejemplo, vamos a hablar de los objetivos, de los contenidos, de la metodología, del cronograma, pero nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de la evaluación sumativa, cosas como las normas de redondeo, con qué nota mínima se puede pasar el curso, el formato de presentación del trabajo, vamos a hablar de las normas de citación APA 7, voy a dar ciertas recomendaciones y finalizaré dando una explicación de las dos tareas y el anteproyecto, el proyecto académico. Entonces, iniciamos con el objetivo general. Es importante tener presente de qué trata este curso, qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es buscar en la filosofía occidental, tanto en las fuentes antiguas como modernas, los aportes de filósofos en torno a la ética y la política, con el fin de vincularlos a las problemáticas del mundo actual. Como mencioné en la videotutoría número 1, este curso tiene varios contenidos básicamente son 4 grandes contenidos o 4 grandes partes. La primera es la que aborda la ética y la política en la antigua Grecia. La segunda parte habla de grandes pensadores en el Renacimiento y la Ilustración. Una tercera parte dedicada a los grandes críticos de la sociedad contemporánea. Y finalmente una cuarta parte que está enfocada en varios temas, desde la axiología, pasando por el existencialismo, la teoría crítica y la filosofía postmoderna. La metodología de este curso es muy sencilla. De lo que se trata es de leer la unidad didáctica modular, esto es el libro de Roberto Cañas, Ética y Política, enfatizando los temas que serán evaluados. En este sentido, es importante saber primero qué temas se van a evaluar para luego hacer una lectura con sentido y provecho de la unidad didáctica. Importante clasificar y comparar a los pensadores y las corrientes filosóficas, lo mencionaba la vez pasada. Aquí es muy importante utilizar la metodología de comparación. Comparamos el pensamiento de diferentes autores, de diferentes corrientes filosóficas. Identificamos las obras filosóficas mencionadas en la UDM con el pensador respectivo. Nos interesa saber quién escribió ciertas obras que son fundamentales dentro del canon occidental. Deben resolver los ejercicios de autoevaluación, sobre todo como una forma de constatar que ustedes están entendiendo, aprendiendo de lo que están leyendo. Y hacerse preguntas como lo que estoy leyendo, cómo se relaciona con mi experiencia individual, cómo me ayuda a explicar el contexto social en el que vivo. Hablemos ahora del cronograma que vamos a encontrar en las páginas 14 y 15 de las orientaciones. En esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en las fechas de entrega de las actividades de evaluación. Por ejemplo, del 24 de febrero al 1 de marzo es la primera entrega de la tarea 1, y el límite sería el 1 de marzo de 2025 a las 11:45.
La segunda tarea se entregará del 24 al 29 de marzo. Recuerden, en la plataforma AprendeU. Fecha límite, 29 de marzo del 2025 a las 11:45. Y el proyecto académico se estará entregando del 28 de abril al 3 de mayo, con fecha límite 3 de mayo del 2025 a las 11:45. Igual en la plataforma AprendeU. Es importante resaltar que todas las evaluaciones se entregan por esta plataforma AprendeU. Y más que todo, en relación a cómo se va a evaluar, es importante mencionar que el Reglamento General Estudiantil, en el artículo 56, establece que las calificaciones se otorgarán en una escala de 0 a 10, utilizando múltiplos de 0.5. Es decir, no van de 1 a 100, sino de 1 a 10, y utilizando múltiplos de 0.5 cuando sea el caso. Es decir, pueden obtener una nota 9.5, 7.5, 8.5. La asignatura Ética y Política tiene los siguientes rubros de evaluación sumativa. Una tarea 1, que tiene un valor de 3, una tarea 2, que también tiene un valor de 3, y finalmente un proyecto académico que tiene un valor de 4. En total son 10 puntos. Esto lo pueden encontrar en la página número 16 de las orientaciones. Con respecto a las normas de redondeo, es importante saber que la nota de esta asignatura se obtiene mediante lo que se conoce como promedio ponderado de las calificaciones obtenidas. El promedio ponderado de la asignatura se redondeará a la unidad o media unidad más cercana usando las reglas de redondeo simple. Por ejemplo, si un promedio ponderado es 6.75, el proceso de redondeo le asignará como nota al curso 7. Si el promedio ponderado es 6.25, la nota del curso será 6.5. En cambio, por ejemplo, si la nota es 6.7, la nota final será 6.5. O si la nota es 6.2, la nota final será no 6.5, sino 6, porque es el número que está más cerca. La aprobación de la asignatura, de acuerdo con el Reglamento General Estudiantil, sería de 7. Ustedes pueden aprobar el curso con una nota mínima de 7. Las fechas y horas correspondientes para la entrega de cada instrumento de evaluación se indica dentro de las orientaciones académicas, como ya lo pudimos observar. Y los temas se distribuyen de la siguiente manera. Para la tarea número 1 se evalúa la primera parte de la unidad didáctica, que van de los capítulos 1 al 4. Recuerden que es de filosofía antigua. La tarea número 2 está enfocada en el Renacimiento y la Ilustración, y abarca los capítulos 6 al 9. Y el proyecto académico abarca dos partes. Una primera parte que trata sobre los maestros de la sospecha, que es la tercera parte, y la cuarta parte trata de temas varios como la axiología, el existencialismo, la teoría crítica y la filosofía posmoderna. Todo se abarca desde los capítulos 13 a 16. Esta información la pueden encontrar en la página 18 de las orientaciones académicas. Hablemos un poco de las generalidades sobre las tareas y el proyecto académico. Esto ya lo habíamos mencionado, pero es importante mencionarlo en el contexto de la evaluación. La realización y presentación de los trabajos es estrictamente individual. No puede presentarse un trabajo a nombre de 2 o más estudiantes. El valor total de la tarea número 1 será de 50 puntos, lo mismo que la tarea número 2, sabiendo que en la nota va a aparecer de 0 a 3, porque va la nota general de 0 a 10.
En el caso del proyecto académico va a valer más, va a valer 60 puntos y se va a reflejar en la nota final como un 4. Así, la suma de los 3 instrumentos es de un total de 10 de la calificación final. Se les recomienda o se les recuerda más bien, porque no tienen otra opción, de entregar sus trabajos en formato PDF con las páginas numeradas al lado derecho de la página. Las letras puede ser Arial, Verdana o Calibre, número 12. Los márgenes aquí menciona 2.5 centímetros en los 4 lados. La realidad es que ustedes pueden utilizar los márgenes que ya trae la página por default en Word. No hay ningún problema con eso. Y sí, recuerden que los títulos deben ir centrados y resaltados en negrita. El texto debe estar justificado en sus márgenes. Y el espacio entre líneas debe ser de 1.5. Esta información la encuentran en las páginas 19 y 20 de las orientaciones académicas. Ahora, aquí les voy a presentar un ejemplo de cómo ustedes van a presentar las respuestas. Las respuestas van a tener siempre esta estructura que ven ustedes en rojo, respuesta a la pregunta 1, 2, 3, etc. y el tema. Por ejemplo, respuesta a la pregunta número 1, el tema. ¿Cuál es el tema de la pregunta número 1 de la tarea número 1? El paso del mito a logos en la antigua Grecia. Eso es lo que va como tema y en general es lo que constituye el título. Vean que el título va en negrita y centrado. El texto, la respuesta ya propiamente dicha, va en otro formato. No va centrada, va justificada en los márgenes. Ustedes pueden ver que aquí los márgenes son rectos, a la izquierda y la derecha. La distancia entre, o el espacio entre las líneas es de 1.5. Yo aquí sí les recomiendo que las respuestas sean suficientemente amplias para que tenga contenido. Respuestas muy cortas es muy probable que pierdan puntos porque no tiene suficiente contenido. Las respuestas que se le están pidiendo son respuestas de desarrollo, no son de respuesta corta. ¿Ok? Una idea no se desarrolla en 2 líneas, se desarrolla en un párrafo más o menos amplio, como el que ustedes pueden ver en esta presentación. En caso de que ustedes utilicen enciclopedias, libros, documentos institucionales, revistas o internet para la elaboración del trabajo, debe citarlos dentro del texto y poner la referencia al final del documento en el apartado de bibliografía. Para ello deben guiarse por el sistema APA séptima edición, que se descarga en el enlace que aparece en la orientación como guía normas APA séptima edición.pdf. Ustedes van a la página 19 de las orientaciones y van a encontrar este enlace y ahí ustedes descargan estas normas. Eviten fuentes de internet de poca confiabilidad como Wikipedia, monografías y blogs en general. Utilicen Google Académico para localizar fuentes confiables. Preferiblemente usar libros y revistas especializadas. Con respecto a Wikipedia hay que decir lo siguiente. No es malo utilizar Wikipedia, por ejemplo, para definir un concepto, pero ya para desarrollar un tema no es recomendable. Así como estas páginas de dudosa procedencia como el Rincón del Vago, que una vez existió, o monografías.com, y los blogs en general.
traten de evitarlos. Mejor utilicen Google Académico. Aquí les enseño, les doy una pantalla de Google Académico. Ustedes entran a Google y eligen Google Académico. Yo, por ejemplo, en mi escritorio ya está como de las páginas preferidas. Aquí, no, aquí está. Pero ustedes igual simplemente ponen Google Académico en Google y le aparece Google Académico. Vean cómo ustedes pueden hacer una investigación a través de Google Académico. Aquí yo puse ética y política en Platón y Aristóteles. ¿Qué es lo que me va a salir? Principalmente fuentes cuya confiabilidad al menos está más asegurada que si ustedes hicieran la investigación solamente o con Google. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, las obras que me salen aquí. Ética y política en Platón Aristóteles, veo que es de una revista que se llama Boletín de la Academia de Historia del Estado de Zulia. Veo que está en PDF, es decir, que este artículo lo voy a encontrar en PDF. En algunas ocasiones viene la referencia, pero no viene el PDF. Mejor elijamos solo las referencias que traen PDF. Veamos esta segunda, igual es de una revista latinoamericana y viene con el PDF. Esto es información confiable. En la tercera, lo mismo. Es de cuadernos del Instituto Filosófico de, etcétera, y viene en PDF. O sea, es un artículo de una revista especializada. Ahora bien, vean esta otra. Ética y política de Aguayo, Reforma Blog. Viene en PDF, ciertamente. Aparece en Google Académico, pero es un blog. ¿Y qué dijimos de los blogs? Hay que evitarlos. Lo importante aquí es que, al menos, si yo hago una búsqueda por Google Académico, la probabilidad de que me salga información de buena calidad, válida y confiable es mayor que si la busco simplemente en Google. Hablemos ahora del formato APA7, que es el que ustedes deben utilizar para las citas y las referencias. Hay una diferencia fundamental entre citas y referencias. Eso es lo primero que debe decirse. Las citas pueden ser textuales o paráfrasis. Las citas textuales son citas directas y las paráfrasis son citas indirectas. Básicamente, las textuales son literales, mientras que las paráfrasis son ideas de un autor que uno explica con sus propias palabras. En ambos casos, ustedes ponen la cita, sea literal o parafraseada, y le añaden entre paréntesis el autor, el año, la página o el párrafo. El párrafo, esto se utiliza cuando es un documento digital que ustedes lo bajaron de internet y no trae numeración de página. Entonces lo que hacen ustedes es numerar el párrafo, el número de párrafo, digamos, párrafo número 8. Las referencias son distintas a las citas. Las referencias es la información de la fuente de la cual se obtuvo la cita. Y van al final en el apartado de bibliografía. Para la referencia de libros se pone el autor, el apellido del autor sobre todo, la primera inicial del nombre, seguido del título de la obra, en cursiva, solamente en cursiva va el título, y la editorial. Antes se ponía la ciudad, por ejemplo, San José, editorial UNED, pero ya no se pone la ciudad, simplemente se pone la editorial. Para la referencia de revistas es un poco más complejo, porque se pone el apellido del autor, la inicial del nombre, el título, el nombre de la revista, que se pone en cursiva. No el título, sino el nombre de la revista, lo que va en cursiva. El volumen, el número y las páginas
que abarca todo el artículo. Por ejemplo, un artículo que va de la página 55 a la 66, eso es lo que se pone en páginas. Hablemos ahora de las referencias de páginas web. Deben cumplir con dos cosas básicas, que tengan autor y que tengan un año de creación. Luego de eso se pone el nombre del trabajo o el título, la dirección electrónica, www. La que ustedes obtuvieron y la fecha de consulta. Por ejemplo, 7 de febrero de 2005. A veces las páginas web carecen de autor, pero generalmente sí tienen el nombre de la entidad que las publica o el nombre del sitio web. A esta entidad se le conoce como autor institucional. Por ejemplo, ustedes obtuvieron un documento de la página de la UNED, pero no tiene autor definido, no tiene un nombre de una persona. En este caso el autor es la UNED. Si hubiera un caso en que no hay ni autor ni año, se citan como anónimo y sin fecha, seguido del nombre de la página o del trabajo, la dirección electrónica y la fecha consultada. Claro que en este último punto no es recomendable realmente emplear fuentes que no tengan autor ni fecha. Ahora bien, si no trae fecha no hay problema, se pone la fecha consultada, pero que no traiga autor es muy problemático. Es mejor evitar utilizar esas fuentes. Recuerden, las referencias de internet no es solo poner la dirección electrónica, hay que poner nombre del autor, título, el año y idealmente también la fecha de consulta. Sobre esto ustedes pueden encontrar más información en las páginas 42 y 43 de las orientaciones académicas. Pero vamos a profundizar un poco más en el formato APA. Aquí podemos ver un ejemplo de el documento que ustedes van a descargar en la página 19 de las orientaciones, que es el documento de las normas APA. Aquí yo les pido que se enfoquen en dos apartados, el apartado de citas y el apartado de referencias. Es que es el que necesitamos para la realización de la tarea y del proyecto académico. Las normas APA utilizan un método de citas según el cual ustedes deben informar siempre el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Y una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de su trabajo. Es decir, la bibliografía, si ustedes utilizan APA, siempre tiene que haber una bibliografía. Importante, todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento, esto es, en la bibliografía. No puede haber fuentes en la bibliografía que no hayan citado en el texto y no puede haber citas en el texto que no hayan sido referenciadas en la bibliografía. Y como ustedes pueden ver en el ejemplo, en esta página, las citas son una cosa, las referencias son otras. Las citas van dentro del texto y, por ejemplo, van entre paréntesis. Ahí pueden ver Méndez Paz, 2009. Y aquí lo que faltaría sería el número de página. Y las referencias van al final y es información completa de esa fuente. La información completa de la fuente incluye el apellido, la inicial del nombre del autor, el año, el título de la obra. Aquí podemos ver que es un libro porque el título viene en cursiva. Y donde fue publicada en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Vean que antes se ponía, por ejemplo, México, Universidad, Universidad Juárez Autónoma de México. Ya no se pone el lugar, simplemente se pone el lugar donde se editó el trabajo. ¿Qué tipos de cita existen en el formato APA? Hay dos grandes tipos de citas, las textuales y las paráfrasis. Como ya les mencioné, las textuales es donde se reproduce exactamente las palabras del autor y de acuerdo con el tamaño
se cambia el formato de presentación. Las citas de más de 40 palabras se muestran en un párrafo separado, mientras que las citas menores de 40 palabras se presentan en el mismo párrafo que ustedes están explicando una determinada idea. Por otro lado, las citas parafraseadas se consideran parafraseadas porque ustedes cuentan con sus propias palabras una idea del autor. Y siempre que ustedes hablen o hayan tomado una idea que no es propia, sino de un autor, tiene que venir la referencia correspondiente. Y al final, obviamente, poner la fuente en la bibliografía. Aquí vamos a ver dos ejemplos de citas textuales, que son las que nos interesan porque en los trabajos de esta asignatura nos piden citas textuales. Y como les decía, hay dos tipos de citas textuales. La que podemos ver aquí, que es menor de 40 letras, 40 palabras, perdón, donde simplemente se pone entre paréntesis la cita, el contenido literal, textual, y seguido, entre paréntesis, se pone el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Vean que para las citas textuales solamente es necesario identificarlas con comillas. Ustedes no tienen que ponerlas ni en cursiva, ni en resaltado, ni en negrita, solamente con comillas. Este es un ejemplo de citas menores de 40 páginas. Para citas mayores de 40 palabras, perdón, ya no van incrustadas en el párrafo que ustedes están escribiendo, sino que se escribe un párrafo aparte, como lo pueden constatar aquí. Por ejemplo, Freud, en 1915, afirmó lo siguiente, ahí viene toda la cita en un párrafo aparte. Y vean que el párrafo, toda la cita, viene con sangría, importantísimo. Este detalle de la sangría es fundamental para poder saber que eso es una cita textual. Si aquí no hubiera una sangría, yo lo que podría interpretar es que no es una cita textual, más bien es una paráfrasis. Y al final se pone la página. No necesariamente las citas tienen que venir siempre apellido, año y página seguido. La página se puede dejar para el final. ¿En cuál formato deben subir sus archivos? Solamente en PDF. Esa es la única opción que ustedes tienen. Si realizan el trabajo en Word, deben convertir su trabajo al final, cuando ya lo terminan, a PDF. ¿Y cómo se convierte? Bueno, ustedes abren su trabajo en Word y seleccionan guardar como. Ahí se va a abrir una ventana que dice dónde quiere guardarlo y selecciona donde usted lo quiera guardar. Por ejemplo, en el escritorio. Se visualizará al mismo tiempo una ventana donde usted tiene que poner el nombre del documento. Nosotros recomendamos que pongan su nombre y apellido, guión bajo, tarea 1 para la tarea 1, tarea 2 para la tarea 2, proyecto académico para el proyecto académico. Luego de poner el nombre, abajito seleccionan el tipo donde aparecen varios formatos. Ahí ustedes escogen PDF y le dan a aceptar. Y ya el documento de Word se convierte a PDF. Para más información, vayan a la página 41 de las orientaciones académicas. Voy a dar unas recomendaciones generales antes de enfocarnos en lo que es el contenido, los ítems de las tareas y el proyecto. Primero, procuren terminar los trabajos varios días antes de la fecha final de entrega. Si la fecha final de entrega es un sábado, pues ojalá varios días antes tenerlo ya listo. No se esperen a subir sus trabajos a última hora, porque muchas cosas pueden fallar. Pueden fallar su computadora, puede irse la luz, puede irse internet, puede fallar la plataforma Aprendeu, muchas cosas. No se arriesguen.
No olviden que lo oficial para efectos de la evaluación es lo estipulado en las orientaciones académicas. Es decir, que lo que se evalúa y cómo se evalúa, todo eso está en las orientaciones académicas. Esa es la fuente oficial que ustedes tienen de información en torno a, como les decía, qué se evalúa y cómo se evalúa. Para otras recomendaciones pueden visitar la página 48 de las orientaciones académicas. Muy bien. Pasemos a hablar ya propiamente del contenido de las tareas y del proyecto académico. Ustedes pueden ver ahí que la tarea número 1 se entrega en la fecha indicada en el cronograma. Ya vimos en qué semana se entrega la tarea. Recuerden, la pestaña en AprendeU solamente está disponible dentro de esa fecha, de lunes a sábado, de cierta hora a cierta hora. No se aceptan tareas extemporáneas. Si por cuestiones de fuerza mayor no pudieron entregar su tarea, comuníquense con su tutor o con el encargado de la cátedra al correo catedrafilosofia@uned.ac.cr. La primera tarea entonces aborda la primera parte, que es de filosofía antigua, de los capítulos 1 al 5. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fundamentarse en la unidad didáctica modular para desarrollar los temas que se les presentan. Recuerden que la unidad didáctica modular es el texto base para resolver esa tarea, pero están habilitados para utilizar otras fuentes bibliográficas que fortalezcan el contenido de sus respuestas. Recuerden utilizar adecuadamente las citas y las fuentes de acuerdo con el formato del sistema de citación APA. Cuando se habla de argumentos, estamos hablando de razones que uno provee a favor o en contra de una idea. En algunos casos yo simplemente tengo que explicar una idea. En otros casos tengo que dar razones a favor o en contra de esa idea. Y por eso lo llamamos argumento. Este es el modelo de portada para todos los instrumentos de evaluación. En el punto número 9.6 ustedes van a encontrar el machote de la portada. Es importante lo siguiente, aquí en instrumento ustedes hacen un check si es una tarea o hacen un check si es el proyecto académico, y en este espacio de acá ponen si tarea número 1 o si tarea número 2. Ponen sus nombres y el número de identificación, o sea, su cédula. Y esta tercera cosa que dice grupo según hoja de matrícula no es necesario. Antes era necesario cuando los cursos habían tutorías presenciales y la gente iba a hacer exámenes a las sedes, pero ya no. Ustedes pueden omitir esa información. El centro universitario sí es importante, decir de cuál centro universitario es, de Pérez León, Nicoya, San José, etc. Y bueno, aquí iría primer cuatrimestre del 2025. Eviten el exceso de elementos innecesarios. Es decir, poner aquí flores o, no sé, una imagen que no tenga que ver con la materia. ¿Cómo se hace esta tarea? La primera tarea, primero hacer una portada de acuerdo con el modelo que acabamos de ver y resolver las siguientes preguntas. Recuerden, son preguntas de desarrollo, no son preguntas de respuesta corta. Entonces uno espera que ustedes desarrollen ampliamente sus ideas. La primera pregunta dice, explique mediante 3 ideas el paso del mito al logos en la Grecia antigua. Adicionalmente describa con 2 ejemplos concretos las primeras filosofías cosmológicas que buscaban sustituir a las narraciones míticas. Y en su respuesta haga referencia a lo siguiente. Definición de mito, crítica de Jenofonte a los mitos, tipo de explicaciones que sustituyen a los mitos. Esas son las 3 ideas con las cuales ustedes tienen que desarrollar. Luego viene otra cosa.
que son ejemplos concretos, en este caso de filosofías monistas y filosofías pluralistas. No es que ustedes van a explicar en el punto 6 de lo que son las filosofías monistas y filosofías pluralistas. No se les está pidiendo eso, lo que se les está pidiendo es un ejemplo de las diferentes filosofías pluralistas, pongan un ejemplo, y de las diferentes filosofías monistas, un ejemplo concreto. Cada idea tiene un valor de un punto, en total 5 puntos. Extensión, 2 páginas. Esta extensión debe entenderse como un promedio. Es decir, ustedes pueden presentar un trabajo en una respuesta de página y media. Un trabajo de una página ya es muy corta y es posible que le haga falta información. Entonces, página y media, digamos, sería un mínimo, porque ya estaría cumpliendo 2 páginas. Técnicamente serían 2 páginas, ¿verdad? Pueden pasarse las 2 páginas perfectamente, 2 páginas y media es perfectamente válido. Por eso, o sea, estas referencias son un promedio. Pregunta número 2. Desarrolle 5 ideas éticas que aportó el movimiento sofista. Cada idea debe ser de un filósofo diferente y complementarse con una cita directa de la UDM. Cada idea vale un punto y cada cita textual un punto. A diferencia de la pregunta anterior que valía 5, esta vale 10 porque se le añaden citas textuales. Ahora, importante, ¿cuál es el tema de la pregunta número 2? Ideas éticas que aportó el movimiento sofista. El movimiento sofista pudo haber aportado otras ideas, pero ustedes cuando lean el texto, la unidad, enfóquense en las ideas éticas. Elijan entonces solamente ideas éticas. Las explican y las complementan con una cita. Esta cita tiene que tener relación directa con la idea. Usted no pone en cualquier cita, porque sí, sino una cita que tenga relación directa con la idea. Y tiene que ser de filósofos diferentes. No pueden poner 2 ideas del mismo filósofo, sino solamente una idea por el filósofo. Pregunta número 3. Explique mediante 5 ideas la filosofía política de Platón. Complemente cada idea con una cita textual de la UDM. Adicional, argumente con 2 ideas una crítica a la filosofía política de Platón. Aquí ya no estamos preguntando por ideas éticas, sino por ideas políticas de la filosofía política de Platón. Entonces, ¿de qué trata la filosofía política? La filosofía política se trata sobre todo de cómo debe organizarse la sociedad, cómo debe estar distribuido el poder entre gobernantes y gobernados. Sobre esas cosas es sobre lo que versa la filosofía política. Y entonces, una vez que ustedes hayan identificado 5 ideas y las hayan desarrollado, critican con 2 ideas esa filosofía política de Platón. Es decir, puede ser que dentro de esas 5 ideas eligen 2 ideas para criticar. Un punto cada idea, un punto cada cita textual, 12 puntos, extensión 3 páginas. Pregunta número 4. Explique mediante 5 ideas la filosofía ética de Aristóteles. Complemente cada idea con una cita textual. Adicionalmente, desarrolle mediante 2 ideas la importancia que podría tener la ética aristotélica para el mundo contemporáneo. Ya no son ideas de la filosofía política como en el caso de Platón, aquí son ideas éticas sobre el bien, sobre la justicia, sobre la virtud, sobre esas ideas. Y en lugar de criticar, como en Platón, aquí se les pide pensar en la importancia que podrían tener algunas de estas ideas o todas estas ideas para el mundo contemporáneo. Sí es importante, ustedes consideran relevante, rescatar este tipo de ética. Pregunta número 5. Explique mediante 4 ideas el hedonismo, el epicureísmo, el cinismo y el estoicismo. Es decir, por cada una de estas corrientes, una idea, hasta sumar 4 ideas. Adicionalmente, argumente con 2 ideas cuál de estas corrientes es la que usted prefiere. Si usted prefiere el hedonismo, entonces desarrolla un argumento con 2 ideas, por esta y por esta otra razón. Si prefieren el estoicismo, entonces por esta razón y por esta otra. ¿Qué la prefieren? El formato ya lo habíamos mencionado. Lo importante aquí es que recuerden
letra número 12, las páginas numeradas y el texto justificado y títulos centrados en negrita. Veamos la tarea número 2, que aborda la segunda parte, la filosofía del Renacimiento y de la Ilustración. Igual ustedes se montan en la UDM como texto base para las respuestas, pero no tienen que estar limitados a solamente la UDM, pueden utilizar otras fuentes. Igual utilizan la misma portada que utilizaron para la primera tarea, la utilizan acá, nada más que ponen segunda tarea. Veamos la pregunta 1 de la segunda tarea. Explique mediante 4 ideas la filosofía política de Maquiavelo. Cada idea debe complementarse con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, argumente con 2 ideas las implicaciones o consecuencias éticas de su filosofía política. Otra vez, estamos hablando de filosofía política, de cómo debe organizarse la sociedad, cómo debe estar distribuido el poder, cómo debe ser la relación entre gobernantes y gobernados. Eso es la filosofía política. De eso trata la filosofía política. Ahora, se les pide que acompañen cada idea con una cita textual que sea directa, que tenga relación directa, obviamente, con la idea, y que argumente con 2 ideas las implicaciones o consecuencias éticas de la filosofía política. Es decir, que si ustedes consideran que está bien o está mal lo que está proponiendo Maquiavelo. Pregunta número 2. Explique mediante 4 ideas el socialismo utópico, acompañan cada idea con una cita textual y argumentan con 2 ideas una crítica al socialismo utópico. Igual que la pregunta anterior, tiene un valor de 10 puntos. 6 puntos para ideas, ¿sí? 6 puntos para ideas y 4 puntos para citas. Esta pregunta puede desarrollarse, su respuesta, de 2 a 3 páginas. Veamos la pregunta número 3. Elabore un cuadro comparativo en el que exponga las diferencias o similitudes del pensamiento político de Thomas Hobbes y John Locke. Y ahí se le dan los aspectos. ¿En qué se parece o diferencia Thomas Hobbes y John Locke en cuanto al estado de naturaleza? ¿Piensan lo mismo o piensan distinto? ¿Piensan lo mismo o distinto de por qué es que se debe establecer un gobierno? ¿Piensan igual o distinto de cómo debe estar el poder distribuido? ¿Piensan igual o distinto en cuanto a cuántos derechos deben tener los ciudadanos? Ustedes aquí pueden hacer un cuadro comparativo con 3 columnas. En una primera columna ponen estos aspectos de la A al D. En la siguiente columna ponen las ideas de Hobbes y en la siguiente las ideas de John Locke. Pregunta 4. Explique mediante 4 ideas el pensamiento político de Montesquieu. Cada idea la complementa con una cita textual. Adicionalmente, argumente con 2 ideas la importancia del equilibrio de poderes en la política costarricense. Ok, el pensamiento de Montesquieu es totalmente político, entonces básicamente va a ser muy fácil identificarlo en el texto. Ahora, lo de la importancia del equilibrio de poderes. Aquí nada más quiero hacer una breve aclaración, tal vez para que sirva para darles alguna guía. Estamos hablando de que Montesquieu pensaba que los poderes tenían que tener funciones distintas y en la medida en que tuvieran funciones distintas no iban a chocar entre sí. Por eso hasta habla de una armonía de poderes. Pero nosotros en la actualidad hablamos de un equilibrio de poderes. Un equilibrio de poderes porque nos interesa que un poder sea contrapeso del otro poder. Entonces, hablando de pesos y contrapesos, que es una característica propia de las democracias liberales modernas, ¿por qué es importante tener un equilibrio de poderes en la política costarricense? Pregunta 5. Explique mediante 3 ideas la propuesta ética de Kant. Cada idea se complementa con una idea y luego argumente en contra de una de esas ideas. Kant básicamente es un pensador ético. Tiene pensamiento político, pero básicamente la mayoría es pensamiento ético. Ustedes identifican cuáles son las ideas éticas de Kant.
eligen una de ellas para criticar. Por ejemplo, la critican porque no es viable, porque no es posible aplicarla, porque lleva contradicciones, porque si uno la aplica al pie de la letra, termina cometiendo injusticias. Ese tipo de críticas es el que debe ir en su respuesta. El formato es igual que el formato de la primera tarea. Y terminamos con el proyecto académico. Igual en el cronograma están las fechas en que se entrega. Los temas por evaluar en el proyecto académico es toda la unidad didáctica modular, pero centrada en los últimos capítulos. Por ejemplo, los capítulos del 10 al 16, que recuerden tratan de los maestros de la sospecha, Nietzsche, Freud, Marx, filósofos dedicados a la ideología como Max Scheler, existencialistas como Jean-Paul Sartre, teóricos críticos como Herbert Marcuse y filósofos postmodernos como Jean-François Lyotard. El tema de este proyecto académico es Desarrollo del pensamiento ético-político en la filosofía contemporánea. Este tema es el que tiene que ir como título del trabajo. Ahora, no, si quieren, ponen solamente pensamiento ético-político en la filosofía contemporánea. No tienen que poner desarrollo, pero sí, digamos, este va a ser el título. El título siempre tiene que ser el tema. Y tendrán como base los capítulos que ya les mencioné. Se pretende que cada estudiante reflexione sobre el ideal de ser humano desde su actuar ético y político en el contexto de su formación profesional y en el contexto de la realidad costarricense. Se espera que los estudiantes en este proyecto hagan un análisis exhaustivo que va más allá de la repetición de ideas. Que tengan claro cuál es el ideal de persona y el ideal de sociedad que ustedes quieren para ustedes y para Costa Rica. Ahora, el trabajo tiene una portada. Resulta que esta portada es la misma que utilizamos en las tareas. Y a diferencia de las tareas, este trabajo lleva una introducción general y una conclusión general. En la introducción, ustedes inician con una cita textual a modo de epígrafe de algún filósofo contemporáneo. Puede ser de los mencionados en la UDM o puede ser de fuera de la UDM. Otros autores que no han sido mencionados o ideas de esos autores que no fueron mencionadas en la UDM. Y una reflexión desde una perspectiva ética o política de la cita textual. Ustedes eligen, en este caso, cuando ustedes eligen la cita textual, ustedes eligen intencionadamente si quieren hacer un comentario político o ético. Entonces, la cita tiene que tener un buen contenido político o debe tener un contenido ético explícito para luego ustedes hacer una reflexión en un párrafo. Luego, ustedes tienen que desarrollar 3 grandes preguntas, inquietudes que quisieran responder con el proyecto. Para esto ustedes tienen que saber cuáles son los demás ítems, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que este proyecto académico aborda temas como los maestros de la sospecha, el existencialismo, la axiología, la teoría crítica y la filosofía postmoderna. Ustedes eligen 3 preguntas o inquietudes que quieran responder con la realización de este trabajo, viendo cuál es el contenido ya propiamente dicho. Tiene un valor de 5 puntos. Básicamente una introducción tiene una extensión de una página, no hace falta que se extienda mucho. Ahora vamos al contenido. En la primera pregunta, ustedes deben explicar la filosofía política de Platón. Recuerden, filosofía política trata de cómo debe estar organizada la sociedad, cómo debe estar distribuido el poder, cómo debe ser la relación entre gobernantes y gobernados, todas esas cosas. Complementan las ideas con citas textuales y adicionalmente argumentan como una idea la vigencia o no de la filosofía de Marx para la actualidad, la filosofía política. Si ustedes están de acuerdo con Marx, argumentan por qué.
Si están en desacuerdo, argumentan por qué, pero pensando en la sociedad actual, en la actualidad. ¿Por qué en la actualidad no sirve? ¿Por qué en la actualidad sí sirve? En la 3.2, ustedes se van a enfocar en la obra Así habló Zaratustra de Nietzsche. Sacan 3 ideas, 3 citas con una relación directa con esas ideas y adicionalmente argumentan con una idea una posible implicación o consecuencia ética de seguir la doctrina del superhombre en la actualidad. Así como la pregunta de la tarea número 2 sobre Maquiavelo, que de su filosofía política podemos establecer si se desprenden consecuencias éticas positivas o negativas. Con la idea del superhombre de Nietzsche, yo quiero que ustedes determinen si se siguen consecuencias positivas o negativas de esa doctrina. En el punto 3.3 se van a enfocar en la génesis de la conciencia moral en Freud. La acompañan con citas textuales y adicionalmente argumentan con una idea el papel de la conciencia moral en su futura vida profesional. Todas estas preguntas tienen un valor de 7 puntos. La 3.4 y la 3.5 también tienen un valor de 7 puntos. En las 3.4 ustedes se van a enfocar en la obra Esencia y formas de la simpatía. Todo lo que dice la UDM sobre esa obra de Max Scheler. La complementan con citas y argumentan con una idea el papel de la simpatía en su futura vida profesional. El papel de la simpatía tal como Max Scheler la define, ¿ok? No como ustedes la definen, sino como Max Scheler la define. ¿Qué papel podría tener esa definición en mi vida profesional? Las 5, desarrollar 3 ideas de la filosofía de la libertad de Jean-Paul Sartre. La filosofía de la libertad, en este caso, la acompañan con citas y adicionalmente argumentan con una idea si ustedes están de acuerdo o no con la filosofía de la libertad de Jean-Paul Sartre. Continuamos. La 3.6 es identificar la crítica de Herbert Marcuse a la sociedad industrial avanzada. 3 ideas sacan de eso y cada idea la complementan con una cita textual. La 3.7, última pregunta, ustedes lo que van a hacer es explicar los principales metarrelatos de la modernidad que menciona Jean-François Lyotard. Resulta que Jean-François Lyotard va a mencionar 4 metarrelatos, los principales de la modernidad. Simplemente ustedes tienen que explicarlos con sus propias palabras. Llegando a la conclusión, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar una respuesta tentativa a cada una de las 3 grandes preguntas o inquietudes que mencionaron en la introducción del proyecto. Es decir, en la introducción ponen las preguntas y en la conclusión las respuestas. Son respuestas tentativas. Ustedes no tienen por qué asumir que son respuestas definitivas. Son tentativas. Adicionalmente, argumentan con 2 ideas de importancia de incorporar el estudio de la ética y la política en la carrera que cursan o cursarán en la universidad. De estos temas, estas grandes inquietudes, ¿por qué consideran que es importante estudiarlos en la universidad? Y tiene un valor de 5 puntos. El formato es el mismo que el formato de las tareas, pero es importante estos aspectos a considerar. La extensión es un trabajo que está pensado para desarrollarse en unas 20 páginas. Pueden pasarse, puede quedarles un poco corto, y lo mejor es preguntarle a su tutor qué permiso, que les dice, que si les permite pasarse de páginas o tal vez quedar con menos páginas. Es necesario que en el proceso de redacción se incluya párrafos introductorios y conclusión, ¿ok? Que se demuestre el dominio del tema. Es importante aquí, a diferencia de las tareas donde ustedes
solamente están obligados a utilizar la UDM, el libro de Roberto Cañas. Aquí están obligados a utilizar 5 fuentes, dentro de ellas obviamente la UDM, para argumentar sus aportes y proporcionarle veracidad a su documento. Entonces aquí ustedes están obligados a utilizar más de una fuente, más que la UDM, para que su trabajo sea realmente un trabajo de investigación. Ustedes se salieron de la UDM para investigar en otras fuentes. Pues bien, esto sería todo lo concerniente a la evaluación de esta asignatura. Muchas gracias.